Bien, estamos en nuestro segundo tema de la serie, de nuestra serie de mensajes que es llamado ¿cómo? La resolución. Este es el segundo tema de hoy, pero es una serie de 6 semanas. La semana pasada estuvimos aprendiendo y estuvimos compartiendo acerca de que Dios nos ha hecho un llamado a nosotros, a todo hombre y a toda mujer, de ser personas de resolución, que decidamos verdaderamente como gente madura, aún en Cristo Jesús, que resolvamos ser gente precisamente de decisión firme, que no importa las circunstancias en las cuales vayamos pasando por el diario vivir, hermano, sino que no importando esas circunstancias, nosotros siempre seamos gente de resolución, hombres y mujeres que podamos tomar la decisión firme de creerle a Dios, de decirle: Señor, aún en las circunstancias más difíciles de mi vida, en los momentos más adversos, porque quiero que sepas, hablando de adversidad, todos, cada uno de nosotros, nadie absolutamente estamos exentos de tener nuestros desiertos en el caminar de nuestra vida. Y en esos desiertos, en esas adversidades de cada uno de nosotros, es donde Dios, hermano, está verdaderamente esperando, Dios expectante, literalmente hablando, a ver cuál va a ser tu reacción y la mía. Y de eso precisamente es que vamos a tener nuestro estudio, nuestro mensaje en esta tarde, hombres y mujeres de resolución. ¿Sabes? Me da mucho gusto que hoy iniciamos en esta semana los grupos de restauración. ¿Qué son grupos de restauración? Para aquellos que no sabían, son grupos en los cuales lo hacemos generalmente una vez por año. Tenemos los grupos separadamente, hombres con hombres, mujeres con mujeres ahí, en este grupo, para aprender aún más, pero sobre todo no es tanto para recibir conocimiento, no solamente es información, sino que al recibir esta información que nosotros tengamos es para verdaderamente que produzca en nosotros una transformación de vida. Ese es el objetivo. Eso es, hermano, lo que en sí la palabra escrita del Señor es lo que debe de hacer. Porque aquí está lleno de promesas. Porque hablando acerca de la palabra dice que la palabra de Dios es ¿qué? Viva, es vida también, pero es viva y eficaz. Esto no es letra muerta, hermano, es palabra viva de Dios, y eso es más que todo la información que en nuestro ser debe de producir, repito, una transformación de vida cada día, en cada momento. Así que en esta serie que nosotros hemos titulado La Resolución, hoy es el segundo mensaje y precisamente se titula Rompe las cadenas. Y ese título aplícalo personal, individualmente para ti. Yo lo voy a aplicar para mí. Dios me ha llamado, ¿sabes a qué? A romper las cadenas de esclavitud, las herencias de pecado que todas mis generaciones pasadas incurrieron. Y yo, que he tenido la gran bendición y el enorme privilegio de conocer a mi Salvador Jesucristo, yo he entendido y estoy aprendiendo junto con ustedes, iglesia, que es necesario que cada uno de nosotros tomemos autoridad en el nombre de Jesús y rompamos las cadenas de toda herencia de maldición. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Yo no sé cuántos están recibiendo, pero espero que lo hagan todos. Espero que tengan abierto su corazón. Vamos a orar en este momento. Señor, te ruego, díselo tú con tus propias palabras. Ahí en el silencio de tu corazón, dile: Espíritu Santo,
Te ruego, Señor, que todo pensamiento ajeno, Señor, en este momento sea quitado y que mis 5 sentidos, Señor, sean puestos en atender a tu palabra. Gracias te doy, Espíritu de Dios, porque tú estás obrando en mi vida, en mi familia, tu perfecta voluntad. Ayúdame en esta hora a comprender lo que tú tienes para mí, para los seres que yo más amo, Señor. Díselo ahí en tu corazón. Señor, quiero atender a esto. Y en el nombre de Jesús traemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo el Señor. Amén y amén. Bien, hoy entonces el título de nuestro tema, repitiendo, es Rompe las cadenas. Y el Señor quiere dejar esto en nuestro corazón. ¿Sabes, iglesia, familia? Dios quiere usarte a ti y a mí para que nosotros seamos de bendición en nuestras respectivas familias. ¿Sabes para qué? Para romper, como tanto estaba diciendo ahorita, esas cadenas destructivas de pecado y de herencia de maldad. Eso es lo que Dios hoy quiere dejar en nuestro corazón, pero bien grabado. ¿Sabes? Porque de esta manera, si lo hacemos así como dice la palabra de Dios, vamos a poder dejar un legado, una herencia de fidelidad al Señor y una herencia de bendición para nuestros seres queridos. Porque mira, iglesia, ni tú ni yo sabemos el día ni la hora en que hemos de partir, en el cual Dios nos llamará a rendir cuentas. No es por edad, no es porque estés muy joven o estés muy entrado en años. ¿Sabes por qué es? Porque tenemos y debemos de entender que hay un legado que nosotros tenemos que dejar. Yo te pregunto, nomás imagínalo, yo sé que faltan muchos años, ¿verdad? Para que el Señor nos llame a cuentas, a cada uno. Él sabe. Pero ¿sabes qué? Yo he pensado, en lo personal he dicho, Señor, ¿cómo me gustaría, cuando ya no esté en este mundo, cómo me gustaría ser recordado? ¿Cómo quisiera yo que mis seres queridos, sobre todo, o los seres más cercanos a mi vida, me recordaran como un hombre que fue pusilánime, que era indeciso, que no tomaba decisiones realmente en el momento adecuado, ni hacía lo correcto, quizá no hacía mucho por algunas cosas? ¿Cómo? Me hacía yo muchas preguntas. ¿Cómo quisiera yo ser recordado verdaderamente cuando ya no esté aquí? Y luego surgían más preguntas a mi mente y venía aquello, diría, ¿me ganaría yo el derecho de haber vivido? Y esto, hermano, solamente es para reflexionar, porque como te digo, nadie sabemos el día ni la hora. Pero lo más importante es que estamos aprendiendo que nosotros, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, tenemos el derecho y la autoridad dada directamente por Él para romper todas las cadenas, hermano, que nos tenían atados por generaciones. Y si en nuestro ADN, fíjate que es algo que no podíamos cambiar antes de conocer a Cristo, y ahorita te digo por qué no podíamos hacerlo. Biológicamente no podríamos hacerlo. El cambio de nuestro ADN, lo que traemos por herencia, todos y cada uno de nosotros no lo podemos cambiar. Pero ahora en Cristo Jesús, y es lo que vamos a aprender hoy, sí podemos cambiar el ADN de maldición, de maldad y de pecado en todas nuestras generaciones anteriores. ¿Cuántos dicen amén? Hoy lo vamos a aprender. ¿Sabes por qué? Porque ahora tenemos, tú y yo que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy tenemos el ADN de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo y lo he recibido, hermano. ¿Sabes por qué? Porque lo dice su palabra.
Mira, si queremos caminar firmes con decisión, escucha esto, familia, debemos de romper toda cadena que quiera impedirnos dejar ese legado de fidelidad. Tenemos que convertirnos literalmente en gente que rompe cadenas, rompedores de cadenas. ¿Sabes por qué es tan importante dejar un legado a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y así tataranietos, y póngale todos los tátaras y tátaras que sigan? ¿Sabes qué? Ahora, en ti y en mí está la oportunidad y la grande bendición de a estas generaciones que nos siguen de poder dejar ese legado de bendición, hermano, y cortar de una vez por todas todo aquello que hasta todavía nosotros nos perseguía o seguía todavía como parte de nuestro ADN. ¿Sabes qué? Familias divorciadas, familias viviendo en promiscuidad, en escasez, en pobreza. ¿Qué más adjetivo quieres buscarle a todo esto? Di lo que sea, porque hemos sabido y hemos conocido de muchas familias, inclusive en la propia, hemos sabido de situaciones generacionales que si mis padres se divorciaron y mis abuelos se habían divorciado y mis tatarabuelos también lo habían hecho, entonces quiere decir que esa misma línea me va a seguir a mí, y es solamente un ejemplo. Pero ¿sabes? Ahora tú y yo, en el conocimiento del Señor y sabiendo que cada palabra aquí escrita, que cada promesa de Dios es en Él sí y amén. Y también, hermano, debes de darte cuenta de escudriñar la palabra y de saber qué promesas Él tiene para tu vida y para mi vida. ¿Sabes que lo que el mundo expresa, lo que la gente dice, hablando palabras de maldad para nosotros o aún de maldición? ¿Sabes qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darnos el bien que cada uno de nosotros esperamos. ¿Quién de nosotros estamos esperando lo peor? Digo yo. Pensamos a veces, ¿verdad? Ay, me puede pasar lo peor, o que esto es un pensamiento muy humano, muy natural, pero no es bíblico, porque todos los pensamientos que tiene para tu vida y la mía Dios son, repito, pensamientos de bien y no de mal. Lo puedes ver en la palabra escrita. Jeremías 29:11 lo ratifica. Dice Dios, hablando Él en primera persona, el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles ese fin que nosotros esperamos. Y el fin que esperamos en Dios es tener un fin de bendición. No te estoy hablando de que la vida sea color de rosa y que vas a estar, bueno, ya entre algodones y que no vas a tener problemas y que no va a haber situaciones adversas en tu vida. No hablo de esto, hablo realmente de lo que Dios ha prometido. Así que, hermanos míos, ¿saben? Quiero compartirles, abriendo mi corazón, un breve testimonio de mi vida. Cuando empecé a tener uso de razón desde pequeño, que eso hace poco tiempo, bueno, no crecí mucho, pero gloria a Dios. Desde pequeño yo observé algo en mi familia. Y ese algo que yo veía era que había un tremendo espíritu de escasez, que había una maldición de pobreza. Hasta después lo pude ir entendiendo en la medida que fui conociendo del Señor y sigo aprendiendo. Pero descubrí que había un espíritu de pobreza. No sé si era una palabra de maldición hacia mi familia, pero de niño y después de joven, yo no podía entender por qué teníamos escasez en tantas cosas que alguna otra gente yo veía que había mucha prosperidad, que tenían lo que ellos deseaban. Y cualquier niño
En una edad de 8 a 10 hasta 12 años quizá, veías que tus amiguitos o tus vecinos tenían juguetes que tú querías tener, pero no los podíamos tener. No entendía muchas cosas, hablando de la economía y del poder adquisitivo, pero yo veía y vi en mi padre un hombre, un ejemplo de hombre trabajador, de hombre que teniendo 4 criaturas en su casa y una esposa, se esforzaba por mantener a esa familia. Pero yo como niño, yo deseaba y anhelaba tener juguetes y tener cosas que yo veía en la demás gente, hermanos, que ellos tenían. Por mucho tiempo anhelé tener, en aquellos tiempos en la Ciudad de México, anhelé tener un carrito de esos de pedales. Ese fue mi sueño. Pero ¿sabes? El punto aquí, hermano, es que cuando me pude dar cuenta que yo podía romper esa herencia, esa cadena, hermano, generacional de maldad y de pecado en mis ancestros, es cuando entonces yo empecé a recibir las bendiciones de Dios, y no solamente en lo material, en lo espiritual, hermano. Yo pude creerle y tomé la decisión y la resolución de creerle a Dios y a sus promesas, a cada palabra escrita de Él, hermano. Yo pude verdaderamente, haciendo un gran esfuerzo y diciéndole: Señor, aumenta mi fe, porque no bastaba. Y yo creía equivocadamente que bastaba solamente con creer en Dios. Yo ya creía desde pequeño. A su manera mis padres me heredaron un temor a Dios. Pero cuando ya tuve decisión propia, cuando ya fui un adulto, entonces pude verdaderamente hacer mi decisión personal por mi Señor Jesucristo. Pero fue cuando me di cuenta que después de creer en Dios, tenía yo que creerle a Él. Tenía que decirle: Señor, yo quiero creer, porque tu mente humana, todo lo que aprendes en tu época de escuela, sabes, son cosas que para nada checan con lo que dice la palabra de Dios, porque tu mente está adiestrada o ha sido enseñada, educada de una manera tal, hermano, que va en contra de lo que dice la palabra del Señor. Y sabes, decidí creerle a Dios, y entonces, en esos recuerdos de infancia, con mis frustraciones, con las limitaciones que tuve, ¿sabes qué ocurrió? Que empecé a ver las bendiciones de Dios. Dios, hermano, empezó verdaderamente en forma literal a abrir los cielos y a derramar bendición en mi vida. Y yo le dije: Señor, si tú me bendices realmente, yo anhelo servirte. Era tanto, imagínate nada más, iglesia, era tanto lo que yo traía de antes, que yo pensé que difícilmente algún día iba a poder formar una familia. ¿Cuándo iba a pensar que me iba a casar? ¿Cuándo iba a pensar que el Señor me iba a dar una mujer virtuosa y que me iba a bendecir con 2 varones, con 2 hijos? No lo hubiera pensado, y no es porque lo merezca, es porque le he creído a Dios, hermano, y estoy todavía en ese proceso, pero estoy aprendiendo ahora a través de estas enseñanzas, hermano, que tenemos que hacer hombres y mujeres de resolución, firmes, decididos a hacer la voluntad de Dios. No importa, hermano, que no le demos gusto en muchas ocasiones a la gente. ¿Sabes qué es lo importante? En que tú y yo podamos romper esas cadenas de maldición. Todos, absolutamente, hermano, todos, como empecé diciendo, tenemos situaciones familiares, ancestrales, que nos han obstaculizado o que nos han dejado. ¿Cómo te lo explico? Que nos han impedido, en pocas palabras, que nos han impedido romper eso. Pero mira, vamos a la Biblia. Con la pura introducción casi ya estoy cubriendo todo el tiempo, pero escucha esto, iglesia. Mira lo que dice la palabra de Dios. Lo van a ver ahí en sus pantallas. Abran sus Biblias, si son como yo a la antigüita, sus Biblias literalmente,
o quieres prender tu celular o tu tableta, lo puedes hacer, pero solo para eso, ¿ok? Mira, la Escritura dice en la segunda carta de las Crónicas, o el segundo libro, como quieras, Segunda Crónicas, capítulo 30. Vamos a leer solamente, escucha bien, 3 versículos, 7, 8 y 9 del capítulo 30 del libro de Crónicas. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Dice, está hablando Dios otra vez: no seáis como ¿quién? Como tus padres y como tus hermanos, que se rebelaron en contra de Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó ¿a qué? A desolación. Como vosotros veis, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Y luego dice más: y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros, porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. Y mira, iglesia, todo el contexto de estos 3 versículos no hablan de otra cosa, sino es de una forma metafórica. Dios nos está hablando ahí porque le habló a su pueblo en su momento, cuando el pueblo de Israel estaba en cautividad. ¿Sabes qué? Ellos sufrieron muchísimo. El pueblo escogido de Dios estaba en cautividad, pero ¿sabes por qué era? Por su dureza de cerviz. ¿Saben qué es la cerviz? Por supuesto, ¿verdad? Esta parte de aquí atrás, lo que conocemos como la nuca en español. No sé cómo se diga en inglés, pero ha de ser nucation, ¿verdad? O algo así. Bueno, dejamos el inglés en paz. Ok. Cuando los padres, oye bien, cuando escribieron esto en la segunda carta de Crónicas, o el segundo libro, ¿sabes qué ocurrió? El pueblo que Dios había sacado a libertad, habían endurecido su cerviz de tal manera que se alejaron de Dios y buscaban dioses falsos, dioses ajenos, y habían volteado la cara al Dios de Israel. Entonces aquí está hablando, les está hablando a la siguiente generación, y les dice Dios que si se vuelven a Él, Él los va a bendecir y va a dar gracia a los que los tenían cautivos. Y nosotros, ¿en qué lo podemos aplicar hoy en día? Es una metáfora que nos está hablando Dios, pero es una realidad, hermano, en la cual podemos aplicar. Todas nuestras generaciones anteriores, a lo mejor puedes decir, oiga, pero ¿sabe qué? Mis generaciones anteriores no fueron tan malas. No, o sea, no fue tanto así. Yo no sé cómo sería, pero hasta donde yo tengo conocimiento, mis generaciones anteriores no conocían verdaderamente al Dios vivo, al menos no de la manera que lo indica la palabra escrita. Y sabes, yo cuando pude entender esto y cuando lo leí por primera vez, esta porción de la escritura, a mí me retó la palabra del Señor, hermano, para entender esto, para poder saber que no debo de endurecer mi cerviz, mi entendimiento, y debo de obedecer y de creerle a Dios. ¿Están conmigo? Te voy a hablar rápidamente de 3 clases de cadenas que podrían existir o estar presentes en nuestra vida. Primera cadena, viene por nuestra herencia pecaminosa. ¿Sabes? Todos nacimos con una inclinación al pecado, todos, absolutamente. ¿Cómo se dice en inglés? Everybody, todos. ¿Sabes qué? Nacemos
con esa herencia de pecado. Las criaturas, los recién nacidos, nacen con esta herencia de pecado. Y eso no es otra cosa, hermano, más que la herencia de maldad, del pecado original, de la desobediencia. Todos nacemos con eso. Pero ¿sabes? Cuando crecemos, nos damos cuenta que nos convertimos por esta herencia de pecado, que nos convertimos en esclavos del pecado. ¿Verdad que sí? Yo sé que esto no es para decir amén, pero es cierto. Y dice el Señor Jesucristo, palabras textuales de Él, no lo busquen ahorita, solo se los digo rápidamente. El Evangelio de Juan 8:34 dice que todo aquel que hace pecado, ¿qué? Es esclavo del pecado. Él lo dijo, porque es así, hermano. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué bendición hay en esto? Dice que por eso apareció Dios, para deshacer las obras del infierno, hermano, para que tú y yo entendamos que necesitamos no ser practicantes del pecado, para verdaderamente romper esas cadenas. ¿Sabes por qué es tan importante que hoy aprendamos cómo romper las cadenas? Porque todas nuestras generaciones que nos siguen van a ser libres de esa herencia de maldad, insisto y repito continuamente, porque esto, hermano, tiene que quedar de tal manera grabado aquí en tu corazón. Óyelo bien, iglesia. Tal vez no quieras oírlo, pero lo dice la palabra de Dios. Todos hemos pecado y nos convertimos en esclavos del pecado. Y también sabemos, como lo dice la misma Escritura, por cuanto algunos pecaron, ¿verdad? ¿Dice así? No, dice por cuanto todos pecamos, estamos separados o destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí está, hermano, aquí está la llave, ese primer punto que estoy hablando, ese primer tipo de cadena, hermano, que está ahí, es la naturaleza pecaminosa. También están las cadenas de nuestras malas elecciones, de cuando somos vencidos de lo malo, hermano, para practicar el pecado. ¿Sabes? Jesús vino a traer libertad, libertad a tu vida y a la mía, si podemos creerle a Él, hermano. Porque dice la palabra también en el mismo Evangelio de Juan, lo que mencioné ahí cerca, dice que si el Hijo del Hombre, que si Jesús os libertare, serías ¿qué? Verdaderamente libres, hermano. A eso vino el Señor Jesús. ¿Sabes? La solución para tratar con esta naturaleza del pecado o la naturaleza pecaminosa es tener un verdadero arrepentimiento con Jesucristo y tener fe en Él, creerle a Él y creer sus promesas, cada una de ellos. Aunque no digas amén, es así, mi hermano. ¿Sabes? Graba también esto igualmente en tu vida, hermano, en tu corazón. Una vida de arrepentimiento sincero, genuino y de una fe diaria en Jesucristo, hermano. Eso es requerido para que tú puedas ser un hombre o una mujer de resolución, que determines decir no al pecado. Y Dios y tú conocen tu situación. Él sabe perfectamente. ¿Sabes? Recuerda, nunca olvides que tus hijos también nacen con esa naturaleza pecaminosa y que en su tiempo también tomarán decisiones que quizá los alejen de Dios, ¿sabes? Pero en ti está, óyelo bien, padre o madre de familia y futuros padres. Aquí casi no hay jóvenes porque bueno, todos están allá en sus clases, pero hay uno que otro joven, veo bastantes jóvenes. Pero ¿saben qué? Cuando ustedes lleguen a ser padres, en ustedes está la responsabilidad de verdaderamente guiar a sus hijos a lo que Dios quiere,
para que no pasen las cosas y las experiencias o de haber hecho malas decisiones y de ser practicantes del pecado. Porque mira, las cadenas que vienen por una crianza alejada de la palabra de Dios son terribles. Diría yo, son horribles. Porque muchos de nosotros no tuvimos la bendición de haber nacido en una cuna cristiana. La gente de antes hablaba así, yo no sé, ustedes todos son jóvenes, no son de mi edad por supuesto, pero ¿saben qué? Yo oía hablar dentro del pueblo cristiano que decían, no, yo nací en cuna cristiana y yo no tuve esa bendición o ese privilegio. Yo no nací en cuna cristiana, pero después meditando, esto lo digo entre paréntesis, meditando yo dije, ¿hay cunas cristianas y cunas mundanas? Es un decir, hermano. Ya después se los explico, ¿ok? O sea, quiero estar diciendo esto. Yo no vengo de generaciones anteriores a mí, que eran gente creyente en Dios en el sentido cristiano, bíblico. Como decía yo, mis padres me heredaron en su entender y en su un temor a Dios, y lo cual se los agradezco. Fui criado en la religión popular allá en Ciudad de México. Y ustedes saben a cuál me refiero. Sí, me decían que yo era católico, alcohólico y romántico. No me desato. Pero saben una cosa, miren, se ven muy bien riéndose, ¿qué les cuesta? Estoy serio, hermano, porque no les estoy regañando. Es el celo de Dios verdaderamente de poder, de tratar más bien, de que entendamos la palabra viva. Amén. Pero mira, en nosotros está, decía yo, retomando el tema, yo no sé por qué hago esto, fluye sin querer, perdóname, Señor. No puedo dejar de ser yo, I'm sorry, con excuse me, ok. Hay cosas, hay ejemplos que tú y que yo, hermano, tenemos la imperiosa responsabilidad y también la necesidad de heredarle a nuestros hijos. Sabes, yo me gozo cuando veo a estas mamás o a estos papás con niños pequeños y que los veo llegar a la iglesia. ¿Sabes qué? Esos niños están siendo educados, hermano, en una fe cristiana, que cuando lleguen a una edad mayor, ellos decidirán, ¿verdad?, si continuar en el camino correcto o no, pero eso es secundario. El punto principal, hermano, es que tú y yo como padres y todo padre de familia, óiganlo bien, padres jóvenes que han tenido y acaban de tener casi a sus niños, a sus criaturas, ¿saben qué? Esto es bien importante. Y lo dice la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis está llena de promesas. ¿Cuánta promesa del Señor está aquí hablando acerca de los hijos? No es que dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, ¿qué? Nunca. Y ese nunca, hermano, es nunca, nunca se apartará de él. Por eso yo me gozo con estos padres jóvenes que traen a sus criaturas aquí, hermano. ¿Saben que los bebés, los pequeños están recibiendo? Es más, voy más atrás todavía. Cuando están en el vientre materno las criaturas, si tú oras por ellos, si tú los bendices, si tú hablas palabras de bien para ellos, ellos la están recibiendo en el vientre materno. ¿Sabías eso, verdad? Por eso el salmista, hermano, no se equivocó. Ese hombre sabio que existió cuando escribió aquel salmo donde dice y estaba pensando y reflexionando en su creador y le dice: Señor, mi embrión vieron tus ojos. Y en lo más oculto Dios le conocía a ese embrión, hermano. Dios sabía las características físicas y aún las emocionales que iba a depositar en esa criaturita. Así nosotros los padres, hermano, Dios nos ha llamado a romper cadenas, a quitar de una vez por todas, a arrancar de raíz literalmente, hermano, toda herencia de maldad y de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Me da coraje con el mentiroso. Lo tenemos debajo de la suela de nuestros pies. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque nos ha impedido a nosotros los creyentes, nos ha impedido
tener una mejor vida en el sentido espiritual y, por qué no decirlo, aún material, hermano. Porque como les comentaba también, parte del testimonio que les hablaba personal, hermano, ¿por qué tenía yo que seguir viviendo, hermano, con esa maldición, con esa herencia de pobreza? ¿Sabes? No es porque aquí, en los United States, en los Estados Unidos de Norteamérica, bendita sea esta tierra. ¿Sabes qué? No es porque Dios aquí me haya bendecido materialmente. Quiero que sepas, para la gloria de Dios lo digo, Dios desde la Ciudad de México empezó a bendecirnos cuando pudimos empezar a entender, ya casados mi esposa y yo, que teníamos promesas del Señor que Él nos había dejado, pero pensábamos que solamente eran palabras bonitas. Pero cuando las creímos y empezamos a creerle a Él y a decirle, Señor, gracias, Él empezó a bendecirnos en todas las áreas. Y ahí es cuando pude entender lo que dice allá la tercera epístola del apóstol Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, no es en algunas. Pero Él dice en la segunda parte, así como prospera tu alma. Y cuando Dios empezó a prosperar mi alma, empezó a prosperar en lo material. Y desde allá quiero que sepas, hermano, no venimos aquí por el sueño americano, mi familia y yo. ¿Sabes por qué venimos? Porque era de la manera en que Dios me iba a sacar literalmente como a su siervo, hermano, de la tierra de Ur de los caldeos. ¿Sabes para qué? Me dijo Dios literalmente como a su siervo: sal de tu tierra y de tu parentela. Así lo hizo, hermano. Yo no vine, lo digo con todo respeto, no vine con una mano adelante y la otra atrás a esta nación. Vine porque era parte del propósito de Dios para que yo pudiera experimentar verdaderamente, desarrollar en la vida espiritual, hermano, lo que Él quería utilizarme si algún día lo iba a hacer. Yo le creía a Él, yo le dije, Señor, yo quiero creerte. Me costó mucho trabajo, iglesia, creerle a Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo fui educado en cuestiones, hermano, de parapsicología, de trascendencia mental, de levitación, de tanto, perdóname la palabra, de tanto mugrero, que cuando yo leía la palabra escrita, a mí me costaba, hermano, triple trabajo creer las promesas del Señor a mi vida. Pero ¿sabes? Tomé la decisión. Dije, Señor, hazme hombre de resolución y quiero resolver ahora, Señor, que tú me vas a bendecir a través de que yo crea en cada una de tus promesas. Y el Señor lo hizo. Y quiero que mi descendencia, que mis hijos y que todas mis generaciones, óyelo bien, estén libres, hermano. Que no estén más atados a esas maldiciones. ¿Sabes a qué fuimos? Voy a empezar a concluir. ¿Sabes a qué fuimos llamados tú y yo, iglesia? A romper cadenas, a dejar un legado a todas nuestras generaciones de las bendiciones que Dios tiene. Porque ¿sabes? Óyelo bien, y si lo puedes creer, recíbelo. Lo mejor que tiene Dios para tu vida, todavía no lo vives. Lo mejor que Dios tiene está por venir, diciéndolo en otras palabras. ¿Sabes qué? Te reto, hermano. Mejor dicho, te reta la palabra de Dios a romper esas cadenas y a dejar ese legado que Dios desea, que sea la herencia. Y que nosotros seamos recordados, no por, pasó y desapercibido, y no porque te lloren mucho cuando ya no estés, sino porque agradezcan a Dios que tú trataste de ser un hombre o una mujer de resolución, que tomaste determinaciones firmes, hermano, que hiciste la voluntad de Dios antes de hacer la voluntad de los hombres. ¿Cuántos dicen amén?
Mira, te voy a dar para finalizar 3 cosas importantes para romper esas cadenas de maldad. ¿Están conmigo? Número 1, ora intensamente, iglesia. Ora. Y después de que ores, número 2, vive lo que oras. Vívelo cada día. Y número 3, guía a tu familia, hermano, a vivir en libertad. Motívalos a relacionarse con Dios, a venir contigo. No importa que sean grandes, tú háblales, no te canses. Pero va a llegar un momento, quizá que te pase lo que a mí una ocasión me ocurrió. Yo siempre estaba hablándole a Dios de mis hijos, hasta que un día a mi corazón Dios habla y me dice: guarda silencio. Guarda silencio. ¿Qué? Ya quería yo reprender. Dije, ¿cómo que voy a guardar silencio? No, yo declaro, proclamo y profetizo la vida de mis hijos para tu servicio, Señor. ¿Y sabes qué me volvió a decir el Señor? Guarda silencio. Guarda silencio. Yo me encargo de tus hijos. Yo tengo el control de sus vidas. Yo haré que ellos no endurezcan su cerviz. Y yo los proclamo y los declaro siervos del Señor Jesucristo para la gloria de su nombre. Entonces, ora intensamente, vivamos lo que oremos y guiemos a nuestra familia en libertad. Cierra tus ojos. Es solo para no distraerte. Si tú gustas hacerlo, estás en libertad. ¿Sabes? Tenemos que ser rompedores de cadenas. No necesitas verme. Solo inclina tu rostro. Ten un tiempo final ahorita en este servicio, por favor, de comunión con Dios. Sé ese rompedor, rompedora de cadenas que Dios está esperando. Cuando el pecado llegue a tu vida, hermano, o que sientas que te invade, arrepiéntete en ese momento. Cuando la amargura eche raíces en tu corazón, ¿sabes qué? Perdona. No es fácil, pero con Cristo lo podemos hacer. Cuando la mentira trate de destruir tu porvenir, párate en la verdad escrita. Proclama las promesas de Dios. Cuando las tradiciones familiares sientas que ganan terreno en ti, en tu vida, vuelve a empezar. Cuando los problemas te acechen para robar, tratar de robar y de arruinarte, ora, ora. Cuando los obstáculos aumenten, consagra tu vida, dedica tu familia a Dios. En este momento vamos a hacer una breve oración. Padre, delante de tu presencia, Espíritu Santo, estamos aquí para glorificar tu nombre, para darte gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado hoy. Porque hoy hemos aprendido, Señor, que podemos en tu nombre, Jesús, romper las cadenas de maldición, las cadenas de pecado que nos ataban. Ahí en forma personal, hermano, directo de tu corazón al corazón de Dios, habla y dile, ahí en ese silencio que Dios conoce en ti, dile: Señor, ayúdame. Espíritu de Dios, ven a mi vida, guíame, condúceme a ser una persona de resolución. Que hoy, Señor, he aprendido y voy a vivir cada día sabiendo que en ti, Jesús, yo puedo romper toda herencia, toda cadena de maldad, de pecado. Llámala por su nombre, lo que tú sepas que en tus ancestros hubo. Tú menciona el nombre y di: yo en Jesucristo mi Señor, yo rompo toda herencia y declaro, proclamo el ADN de Jesucristo en mi vida, en la vida de los míos,
en la vida de mis seres que más amo, Señor, yo declaro libertad. Rompo toda esa cadena, todas las ataduras que me mantenían siendo esclavo al pecado y a la herencia de maldad. Señor, aquí está mi vida. Entrégale tu vida una vez más a Dios. Señor, aquí estoy. Heme aquí, Jesús. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta lección. Ahora, Señor, yo oro por tu pueblo, Señor. Yo te ruego que tú los bendigas, Santo Espíritu, y que tú selles, Señor, con letras infalibles, Señor, en cada uno de sus corazones, de estas vidas, de todo aquel y aquella persona que está escuchando, Señor, de tu palabra. Yo los bendigo y declaro libertad. Libertad de toda atadura, de toda cadena de maldad. Toda herencia de pecado ha sido deshecha en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Si recibiste, dale un fuerte aplauso a Él, porque Él es digno de recibirlo. Él es digno de toda la gloria. Él es digno.